La siguiente noticia que vamos a comentar es la que nos habla de los cobros de constructoras por parte de los diputados Trillo y Pujalte, de constructoras que contrataban con el Estado. Dice el diario El País en portada: el PSOE pide la destitución de Trillo y Pujalte por sus cobros de empresarios. El PSOE pedirá al Congreso que actúe contra Vicente Martínez Pujalte y que el gobierno destituya a Federico Trillo como embajador en Londres. Los socialistas consideran que ambos deben abandonar sus cargos después de que El País desvelara que cobraron de una constructora que contrata con el Estado unas cantidades que ahora vamos a decir. El PSOE llevará la petición a una moción que presentará en el Congreso para restringir las compatibilidades. Las cantidades que al parecer cobraron Martínez Pujalte y Federico Trillo son 5.000 y 9.000 euros al mes respectivamente, de una constructora que hace obra pública, dice el diario El País. Sánchez, el jefe del Partido Socialista, defendió el buen nombre de la inmensa mayoría de representantes, pero piden la destitución de ambos, y las posturas son distintas. El Partido Popular dice que él no está en contra de que los diputados no puedan ejercer ninguna actividad privada. Sin embargo, Izquierda Unida y el PSOE asegura que deben limitarse al máximo posible las actividades privadas de los diputados. Y el Partido Popular, el portavoz, que se llama Rafael Hernando, dice que deben flexibilizarse aún más las compatibilidades. Esta noticia es una más que añadir al sistema, régimen de poder español, sistema parlamentario, que no existe, porque no es parlamentario, es un sistema de partidos en el que la corrupción no solo está en lo que se hace a escondidas o en secreto a espaldas del Parlamento, hablo de la corrupción de los diputados. No, es que la corrupción está dentro del mismo sistema. Siempre hemos dicho que la corrupción hasta hace unos días en España era sistemática. Era sistemática porque la connotación permanente, las cualidades connotativas del régimen español, una de ellas es la corrupción. Por eso es sistemática, porque la corrupción no era sustancial, sino solamente connotativa. Por ejemplo, un ser humano puede ser negro o blanco, o amarillo, bien da igual, cualquier la raza. Pues esos datos son connotativos, no son sustanciales. Son connotativos de un determinado nacimiento según el lugar geográfico. Lo que es connotativo es aquello que nos sirve para identificar a un sujeto, bien sea un sujeto individualizado o una cosa. Lo connotativo es aquello, un cúmulo de adjetivos, calificaciones que definen a un sujeto. Eso es connotativo. En cambio, lo sustancial es algo muchísimo más profundo, porque es lo sustancial lo que produce las connotaciones. Entonces, cuando se habla de corrupción sistemática, que yo durante mucho tiempo he utilizado la expresión corrupción sistemática de España, que no es personal ni de partido, es sistemática de todo el régimen de poder, está basado porque la corrupción era tan grande, tan extendida, tan connotativa, que se podía definir España por sus connotaciones, de un régimen político basado en los partidos cuya nota principal es la corrupción, o la más extendida. Y así lo he dicho siempre, hasta hace un año, aproximadamente o dos, donde ya me di cuenta que había dejado de ser la corrupción connotativa del régimen español para incluirlo en la definición, sino sustantivo, de tal manera que no es que, como yo vengo diciendo siempre, que la corrupción sea factor de gobierno, sino que la corrupción es factor moral de sustento, aunque no se gobierne. La corrupción está dentro de todo tipo de sistemas relacionados con la política y dentro del régimen de poder. Es la sustancia. La corrupción es la sustancia. Y por eso ahora tiene mucho más sentido. Si se ve al sustancial, se comprende que lo connotativo aparecía los colores, el tamaño de un bicho, de un vegetal, de una persona, pues son connotativos. Pero cuando descubres que es imposible definir ni una parte ni el todo de un régimen sin que la corrupción sea la que lo determine, desde el origen ya no es una corrupción sistemática, sino sistémica.
hace muy poco tiempo ya utilizo la expresión sistémica, porque soy bastante, como sabéis, riguroso en el uso de los términos científicos o filosóficos, atendiendo a la ciencia de sistemas o la filosofía de sistemas de Bertalanffy, que fue el que crea el nombre de sistémico. Pues sí, le corresponde el nombre de sistémico a la sustancia corrompida del régimen español, de los partidos españoles y de todo aquel que participe de un modo directo o indirecto en la política española. Por tanto, también los que votan. Eso hasta ahora, ¿no? Siempre salvaba a los votantes por la ignorancia. No. A estas alturas ya no hay ignorancia en el que vota. Está tan corrompido como el agente votado, el actor de la política, que está corrompido todo. Pues el que vota también está corrompido, porque no puede llegarse hasta la estupidez extrema, estando rodeado de corrupción por todos lados, por tierra, mar y aire, sin que haya un solo espacio donde no esté corrompido. Es inimaginable que haya quien crea que se puede votar. ¿Votar a qué? A la corrupción. Si es que votéis donde votéis, no hay más que corrupción. El que vota está corrompido. Antes yo salvaba diciendo, no, es que el que vota en España o es tonto o es idiota o está corrompido. Ahora ya no. Al ser sistémica la corrupción, ya no cabe que el que participa en el sistema mediante la votación pueda estar fuera o indemne de corrupción. No, está corrompido. No hay ignorante en política ya. Porque ese ignorante, si no le llegan los ecos de que todo está corrompido, ¿por qué le llegan los ecos de votar? Eso es una contradicción. ¿Por qué vota? Si sabe algo de oídas, tiene que saber que votar es votar a lo corrupto, a lo corrompido. Por tanto, por eso es sistémico. Esto es a propósito de que el asunto nuevo de Trillo y Pujalte, ¿por qué es sistémica? Porque no sirve para nada, al contrario. Tener permiso del Parlamento, como parece ser que Trillo y Pujalte tienen, para desarrollar las actividades privadas remuneradas que desempeña, exactamente es ir al Parlamento y pedir un cheque en blanco. Sí, lo que le da el Parlamento es un cheque en blanco. ¿O es que creéis que en el permiso del Parlamento ellos dicen que vamos a hablar sentados en una mesa tomando café 2 horas o 3 horas al mes y voy a recibir 6.000 euros mensuales? ¿Es que creéis que eso es? Eso no es así. Hay que conocer la verdad para no quedarse tranquilos. Dice, no, es que han pedido autorización, están autorizados. ¿Cómo autorizados? ¿A qué están autorizados? No, ellos piden una autorización y no hay especificación ninguna. Dicen, vamos a trabajar en la empresa tal y se acabó. A lo mejor dicen un sueldo, pero no dicen en qué consiste el trabajo, si hay pruebas de su trabajo, ni si tienen que presentar documentos de los informes, si tienen que hacer un duplicado de todo lo que hagan para pasarlo a un registro del Parlamento. Es imposible salvarse moralmente siendo diputado pagado por el Estado y a la vez estar pagado por una empresa privada. Como eso es imposible sin estar corrompido, ¿de qué sirve decir, hemos pedido permiso al Parlamento, estamos autorizados? ¿Autorizados a qué? ¿Cheque en blanco? Ah, muy bien, de acuerdo. Tenéis un cheque en blanco. Es lícito que el Parlamento pida y los diputados pidan un cheque en blanco. Eso es lo que hay. Entonces, para mí, son tan corruptos como los más corruptos de todos. No sirve de exculpa ninguna estar autorizado o no en el Parlamento. Desafío que presenten en el registro del Parlamento qué tipo de autorización tienen y qué detalle tienen de su trabajo. ¿A que no ninguno? Si es que digo, la corrupción es sistémica, ya no es sistemática. Esto es lo que quería yo añadir respecto a la corrupción del último día, porque cada semana no. Si es que es diaria. La corrupción aparece diariamente y la que va a seguir apareciendo. Pero si esto no es que sea un iceberg, es que está España montada en un montón de estiércol, de basura y de porquería. Está entera montada porque la política, al ser de Estado, invade toda la sociedad civil. Esto no es una parte de la sociedad civil que se destaca para entrar en el Estado. No, esto no es. Aquí no hay sociedad política, no hay más que sociedad estatal. La sociedad política no existe. Aquí no hay más que sociedad civil, víctima, y sociedad estatal, explotadora. Pero es que la sociedad civil, cuando quieren ser sociedad civil como la banca, es explotadora, porque esa es la parte de la sociedad civil que sostiene financiera y moralmente
al Estado de partidos. Sí, la banca. ¿Cómo que no está corrompida la banca? Está entera corrompida la banca. Porque es el poder financiero que pertenece a la sociedad civil el que está sosteniendo íntegramente al poder político estatal, que está distribuido entre los partidos políticos, especialmente en los que se alternan en el poder para ser gobernantes.